Bien, ¿ya hicieron el dibujito, la gráfica? ¿Ya lo hicieron? Bien. Los que lo vayan haciendo pueden ponerla aquí sobre la mesa. Toca escribir lo que dibujaron, lo que crearon, lo que formaron con la palabra unidad. Con la palabra unidad, cada cual crea de acuerdo a lo que es, sin mirar al otro, sin preguntarle al otro qué está haciendo, cómo lo está haciendo, sino muy personal. Y escriba lo que hizo. Hice tal cosa. Hice tal cosa. ¿El suyo? ¿No tiene? ¿Yanira? ¿Diácona? Mire, no sé. El que lo vaya haciendo viene y lo pone acá sobre la mesa, por favor. ¿Solo una palabra o explicamos? No, no, nada, no van a explicar nada, tranquilos. Cuando otra hecha, esto va a estar, espero, espectacular. No, no hay que explicar, solo colocar el nombre. Lo que dibujó. ¿Por qué lo quitó? José, ¿tienes plastilina y eso? Ah. Gracias, mi amorcito. Esto es una galería espectacular. Bien, digamos que de cierta manera, durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha querido de una u otra forma hacer unidad. Después de la caída del hombre, porque la idea nació fue en la cabeza de Dios, en la mente de Dios nació la unidad y quiso que el hombre fuera uno con él. Siempre desde el propósito eterno de Dios era que el hombre fuera uno con él. Por un tiempo el hombre vivió en armonía con Dios, caminó con Dios, la voz de Dios era su deleite todo el tiempo y vivía en una unidad absoluta, armoniosa, maravillosa con el Señor. Entonces, el hombre decidió romper esa armonía, decidió romper esa unidad, y después de que quedó separado de Dios en Génesis capítulo 3, que quedó separado de Dios, en su fuerza, en una sabiduría caída, en una sabiduría apartada de Dios, el hombre empezó a formar otra vez o a querer formar la unidad. Entonces llegamos al capítulo 11 de Éxodo y empiezan a se juntan en un lugar y empiezan a hacer una ciudad grande, empiezan a hacer una torre para darse un nombre, todo lo que genera unidad. Dios mismo dijo, estos piensan lo mismo, tienen el mismo plan, van para el mismo lugar, a estos hombres no los va a hacer desistir nadie de lo que quieren hacer, nadie los puede desistir. Era la unidad que el hombre quería formar. ¿Qué hizo Dios con eso? Desbarató ese plan. No era un plan conforme al propósito de Dios. Y sigue pasando el tiempo y el hombre sigue tratando de inventar las formas de que haya unidad entre los hombres. Hasta que una vez el pueblo de Israel, vamos a hacer silencio, por favor, hasta que el pueblo de Israel le dijo a Dios una frase muy sonora, además, por cierto,
no te queremos a ti. No queremos que tú nos gobiernes, no queremos que nos dirijas, no queremos nada de ti. Más bien, haznos un favor, Dios, nómbranos un presidente. Nómbranos un man que nos gobierne, un man que nos mantenga junticos, un man que no nos deje desbocar. Necesitamos a alguien que nos gobierne. Entonces, Dios les advirtió, les dijo, pero aún así, lo que les iba a hacer el que los gobernara, decidieron por escoger a alguien que los gobernara. Y apareció el primer rey, que ¿cómo era que se llamaba? Saúl. Una maravilla, una maravilla. Y Saúl tampoco pudo cumplir con el propósito de Dios, pero de ahí en adelante el hombre decidió tener otro hombre como gobernador, a quien seguir, a quien obedecerle, bajo quién estar. Siempre el hombre ha buscado a quién, a otro hombre para que lo gobierne. Siempre lo ha hecho. Y les tengo una noticia. ¿La iglesia está formada de hombres o de extraterrestres o de qué está formada? De hombres. ¿Y la iglesia qué ha buscado? Alguien que lo gobierne. Alguien que lo gobierne, que yo les digo, no es Dios, es otro hombre. Y las comunidades están llenas de hombres y mujeres que quieren que alguien los gobierne. Si no ven ese alguien que les diga por dónde ir, cómo caminar, cómo toser, cómo respirar, cómo dormir, cómo comer, cómo tener el hogar, cómo tener los hijos. Si no tienen a alguien así, están incompletos. Los seres humanos están incompletos. De alguien que puedan ver, que los pueda ganar, que los pueda, entre comillas, dirigir, guiar y demás, que es lo que el hombre está buscando. Pero toda la historia de la humanidad ha sido lo mismo. Cuando arrancó la iglesia, terminado, la iglesia era perdida. Un hombre llamado Constantino, en una época X también, que dijo, bueno, vamos a hacer algo para que no los venga, sométase a mi gobierno. Venga, haz parte de la política, de la economía, del gobierno y los van a dejar de perseguir. Y los van a dejar de perseguir, van a estar tranquilos. Efectivamente, la iglesia aceptó el trato, se unió a la clase política, al poder, a la economía, y entonces apareció la iglesia que todos conocen, que es la iglesia católica, apostólica y romana, donde se nombraron papas, donde se nombraron obispos, donde nombró un poco de gente, que eran los que iban a dirigir otro montón de gente. Entonces la iglesia pasó de ser libre a estar sometida a leyes humanas, a políticas humanas, a la economía, a la avaricia, a todo lo que ustedes puedan imaginar que implica unirse con las tinieblas, lo que implica. Pasado el tiempo, ese periodo duró 1000 años, hasta que apareció los protestantes, apareció Calvino, Lutero y todos los demás, y volvieron y se separaron, se salieron de la iglesia, pero esos que se salieron, además, algunos de ellos, los que se salieron de la mentalidad económica, no dejaron esa mentalidad, se salieron con eso y formaron sus propias comunidades. Entonces, las comunidades que ven ustedes hoy en día, ¿quién las dirige? ¿El Espíritu Santo? ¿El Señor Jesucristo? ¿Quién las dirige? Si no hay un man por allá que el mismo pueblo endiosa, que el mismo pueblo lo pone en lo más alto, no hay comunidad. No hay comunidad. No existe una comunidad si es el Señor Jesús el que la maneja, esos están locos. No, que quién es su cobertura, que quién es su cabeza, el Señor Jesús. Unidad no significa que todos pensemos lo mismo, y lo vamos a ver en la escritura. Unidad no significa ser esclavo de el pensamiento de fulano de tal o de las ideas de fulano de tal, de los proyectos, de las estrategias de fulano. Estamos viendo unidad en esto que ustedes plasmaron aquí, todo lo que hacen falta. Esto es lo que es unidad, en donde cada cual pueda expresar en su carácter, en su esencia, lo que el Espíritu Santo quiere que usted manifieste de acuerdo a lo que usted es.
No de acuerdo a lo que yo como pastor digo que tienen que hacer, sino de acuerdo a lo que el pastor dice, el Señor Jesucristo, el gran pastor que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es la invitación esta noche? La invitación esta noche es a escuchar a ese pastor, a escuchar al Espíritu Santo. Usted tiene la capacidad, lo está mostrando acá, en esta bobadita, abro comillas, de que usted sí puede escuchar. La nena, Pedrito, cada uno, Matías hizo su dibujo también. Aquí hizo un dibujo de lo que entiende de unidad. Él lo hizo. Es un bebé, pero lo hizo. ¿Sabe por qué le digo? Porque él también fue creado con la capacidad para relacionarse con Dios. ¿Sabe desde cuándo? Desde el vientre de la mamá. Lo dice la escritura. Luego, Dios no nos dio la capacidad de que este grupo de gente se relacione conmigo. No, se relacione con Él. Y lo vamos a ver en la escritura. Los que estamos aquí necesitamos entender a partir de hoy otra dimensión de relación, de comunión, de unidad, de cuerpo. Necesitamos entenderlo. Y si no, vamos a seguir dependiendo de hombres. Su hogar va a depender de hombres. Sus hijos van a depender de hombres. Su vida, su trabajo, todo su diario caminar va a depender de quién? De hombres. Y solo de hombres. En esta comunidad no hay oficina de consejería. La oficina de consejería la tiene el Espíritu Santo. Él tiene la oficina de consejería. Aquí no hay consejos de hombres. Que mire que estoy desbaratado. ¿A dónde tenemos que ir? Al Espíritu Santo, a la Escritura. ¿Qué dice Dios de mi necesidad? ¿Qué dice Dios? Pero para eso es un nivel un poco más alto que el que estamos acostumbrados a vivir, y es aprender a escuchar. Y hay que aprender a escuchar al Espíritu Santo a través de su palabra. Esto no es mágico, Él no va a venir con una voz, mire, haga esto y vaya para allí, no. Escudriñe la palabra y ahí sale la voz de Dios para decirnos a nosotros lo que tenemos o no tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esto y lo vamos a ver en la escritura, vamos a entender que podemos ser un cuerpo, tener unidad, estar unidos siendo lo que somos cada uno, pensando como pensamos, hablamos como hablamos, caminamos como caminamos, tenemos la manera de ser que sea, porque cada uno tiene su manera de ser y Él no la va a coartar para que sigan la manera de ser de Pepito Pérez que está aquí o del que está más arriba o del que más allá según los hombres, sino de acuerdo a lo que Dios le ha dado a cada uno. No sé cómo se comunica usted con Dios. Yo no sé qué le dice Dios, cómo lo hace, pero aquí me dice que todos no lo hacemos igual. Pero somos uno, pero somos uno. Bien, somos uno. Bien. Hermano José, que tiene la Biblia ahí, Salmo capítulo 1. Hermana Grace, que tiene la Biblia ahí, Jeremías 17. Hermano Pedrito, Ezequiel 47. Salmo 1, Jeremías 17, Ezequiel 47. James, Isaías 3. Bien. Salmo 1, versículo 3. Pues, ¿estamos ahí? Ojalá todos lo podamos leer. El que no tenga Biblia, por ahí hay un montón de 2 Biblias. Salmo 1. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy bien, vuelve y lo lee de pie, despacio. ¿Qué tenemos en mente esta noche? Unidad, unidad, unidad. Y escuche lo que dice la escritura hablando de qué? De unidad. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bien, no voy a hacer comentario al respecto. Jeremías 17, 8. Todos van a decir muy parecido. No verá sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se verá y empieza a crecer
que será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Eso lo conseguimos pegados al pastor. Esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Junto a qué aguas? ¿A cuál agua es que yo me tengo que acercar? ¿En dónde es que yo voy a permanecer verdecito todo el tiempo y dando frutos y que todo lo que hago va a prosperar? ¿En dónde? ¿En qué lugar se consigue esa unidad? Ezequiel 47, versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y sus frutos serán para comer, y su honra para medicina. Este es un versículo que yo diría, yo no sé cómo se diga, si digo bien o mal, épico. Porque aquí a otro pasito más arriba, la porción de la escritura dice, ¿cuál leyó? El 12, el 47:2. Dice, y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, no árboles que no dan fruto, árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, dice ahí, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? Del santuario, del lugar de adoración, de ese lugar de intimidad con Dios, de aquel con quien yo encuentro unidad, de ese santuario en donde hay adoración y alabanza, allí donde hay estudio de la palabra, donde se aprende a escuchar, de allí salen las aguas en donde nunca van a mantener, donde siempre van a mantener la hoja verde y donde siempre va a haber fruto, siempre va a haber fruto. Su fruto, dice ahí muy clarito al final del versículo, y su fruto será para comer. Estamos estudiando eso. El fruto será para comer y ese fruto tiene semilla. Y su hoja para medicina. ¿Se imaginan lo que significa la unidad? No con el pastor, no con el diácono o el anciano, sino con el que es, con el creador de los cielos y la tierra. Esto tiene que rendir un fruto abundante realmente, muy, muy abundante, y vamos a hacer medicina para muchas personas. Bien. Vamos a leer entre todos, de manera rápida, vamos a hacer un paneo de un capítulo completo, pero a ustedes les va a corresponder tener esa comunión con Dios. Porque vamos a descubrir lo que significa ser uno como cuerpo. Si nos miramos y damos una vueltica y nos miramos cada uno, vamos a ver que cuántos somos iguales aquí. Ninguno, ninguno vamos a ser, nos vemos iguales acá físicamente. En carácter, ninguno somos iguales. ¿Por qué? Somos únicos. Únicos. No hay uno como ninguno de nosotros. Todos somos absolutamente diferentes. Y sin embargo, dice la escritura que somos un cuerpo. La escritura dice que somos un cuerpo. ¿Cómo es que siendo tan diferentes, tan absolutamente diferentes, podemos ser uno? Podemos tener unidad nosotros. ¿En dónde se consigue eso? Bien. Primera de Corintios capítulo 12. La vamos a leer, la vamos a mirar un poquito. Me faltó Isaías. Bien. ¿Quién la leía? ¿James? Por favor, James. 3:10. ¿3:10 leí? Sí. Isaías 3:10. Duro, James. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos.
Entonces, dígale al justo que le irá bien. ¿Por qué? Pues comerá del fruto de sus manos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Eso tiene que ser algo maravilloso para nosotros. Dígale al justo que qué, que le va a ir bien. ¿Por qué? Porque va a comer del fruto de sus manos y no está hablando de plata. No está hablando de plata. Está hablando de que la voluntad de Dios es prosperada en las manos de aquel que tiene en comunión con Él. La voluntad de Dios será prosperada en las manos de cada uno de nosotros, en la manera que somos. No necesitamos ponernos una máscara, no necesitamos ser algo diferente para que las cosas del Señor funcionen en un cuerpo como este. Necesitamos ser lo que somos, lo que Dios hizo de nosotros cuando nacimos de nuevo, en esta renovación de nuestra manera de pensar, en esta transformación de nuestras vidas. Ahí la voluntad de Dios va a ser prosperada en usted y en mí. El fruto que nosotros damos va a ser alimento para nosotros y para los demás. Va a haber semilla, porque cuando nosotros damos de ese fruto que nosotros damos, esa semilla se va a regar y se va a regar y se va a regar. No va a parar jamás, solo por ley, solo por ley. Primera de Corintios capítulo 12. Durante las épocas que ha tenido la historia de la raza humana, pues han salido filósofos, han salido pensadores, grandes pensadores, abro comillas, que han querido establecer una norma que a él le pareció la mejor para generar unidad en una nación, en un país, lo que sea. Entonces, una época que se llama el modernismo, donde quisieron algunos filósofos imponer una idea que era la del razonamiento. Solo el razonamiento traería unidad. Entonces, salió alguien en esa época que dijo, pienso, luego existo. Y el que no pensaba, no existía. Es que estoy hablando de verdad. Entonces, el que no pensaba como pensaba el que dijo eso, fue excluido. Fue excluido. Toda idea que el hombre ha intentado inventar para generar unidad en el ser humano, tiene que excluir a los que no caminan como esos. Los tiene que excluir en todas las sociedades, en todas las culturas, en todas las iglesias. El que no piensa como esta comunidad cabe aquí. Según ese pensamiento no cabe, porque hay que excluirlo. Ese no piensa igual, ese no canta bonito, o ese no habla como nosotros, o ese no se somete a las normas, a las tradiciones de esta comunidad. No cabe acá, no cabe. Hay que excluirlo. Hay que excluirlo. Y así durante todas las épocas, el hombre ha intentado unir a las personas en torno a una idea, en torno a una doctrina, en torno a un pensamiento, pero el que no se ha sometido a ese pensamiento ha tenido que salir de ahí, como se llame el pensamiento que ha venido. Y estamos en la época del posmodernismo, en donde es exactamente igual que ha pasado durante toda la historia. El hombre queriendo someter al hombre. El hombre queriendo someter al hombre. El que no piensa como el otro, fuera. El que no vota por fulano, sino que por fulano, fuera. El que no es parte de este grupo político, cultural o económico, fuera. Siempre, siempre ha pasado eso. Y eso, desafortunadamente, también se han metido en las comunidades. A uno le preguntan, ¿usted a qué comunidad pertenece? A tal. No, yo pertenezco a fulana de tal, lo invito, es la mejor dicho, allí usted encuentra de todo lo que necesite. ¿Qué dijo de la comunidad de nosotros? Excluida, porque no pienso como ese, porque no hablo como ese, porque no canto como ese, oro como ese, o hago las cosas como ese. Si aquí yo le contara a alguien, aquí la comunidad no ayuna, no ayunan, no, yo me voy de aquí porque es que aquí no ayunan.
No, que es que aquí no nos reunimos sino virtual. No, eso hoy me dijeron, qué lindo que es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, nos toca congregarnos o si no, no hay comunidad. No hay comunidad porque todo es natural. Todo lo vemos en un plano muy, muy bajitico, muy de nosotros. No podemos todavía pensar o razonar o meditar un poquito más allá y entender que nuestra vida no es terrenal. Nuestra ciudadanía no es de acá. La iglesia no son 4 paredes. Que no son 4 paredes, pero todavía estamos acostumbrados a las 4 paredes o no nos pusimos contentos que estamos acá. Claro, pero esto hubiera pasado también en un parque, dijo el hermano Pedro. Si no conseguimos esto, nos hubiera tocado mañana en un parque. En un parque, ¿qué hubiera pasado? Si no hay paredes, nos caemos. ¿Qué hacemos porque no hay paredes o sillas? Sigue siendo iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no son paredes, ni ladrillo, ni sillas. Ni siquiera las ideas de alguien. Es el mensaje de la Escritura, el mensaje del Espíritu Santo. Eso es lo que hace iglesia. Nada más, nada más. Por eso su casa, ¿qué tiene que ser? Iglesia. Su casa tiene que ser iglesia. Si su casa no es iglesia, está en el lugar equivocado, porque esto no es iglesia. Esto no es iglesia. Este es un lugar. Este no es lugar. Y la iglesia nace en casa. La iglesia no nace acá. La iglesia nace en su hogar, en su familia. Si es soltero, ahí nace la iglesia. Si es casado también. Si es viudo, lo que sea, joven, anciano, en su casa es que nace la iglesia. En casa. Bien. Romanos capítulo 12. Eso, 1 Corintios 12. Qué pena. Estoy tan asustado que... Bien. Ahí se lo grabo, ¿cierto? Bien. Todos en el libro porque vamos a preguntar mucho. Mucho, mucho, mucho. Voy un poco rápido porque es que ya son las 8. Bien. ¿Hasta qué horas podemos estar? ¿Quiénes tienen salida rápido? No sé. Hasta las 12 no lo prestan. No quiero, hermanos, 12:1. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, ojo con eso. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en algunos, es el mismo. En todos. ¿Quién hace todas las cosas en nosotros? Dios, de manera particular además. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Todos tienen palabra de sabiduría? A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Tengo una pregunta. ¿A todos se les da lo mismo? ¿Cómo sabemos? ¿Qué dice? A otro, a otro y a otro. Y a otro. O sea que parece ser que hay una diversidad muy grande en una comunidad. Una diversidad extraordinaria que tenemos que empezar a mirar esa diversidad como cuerpo. Necesitamos ver esa diversidad como cuerpo. Bien.
Pero todas estas cosas las hacen muchos y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Leí bien? Las hace uno. Atentos, por favor, miren la escritura, porque yo leo a veces muy mal. Pero todas las cosas, todas estas cosas que acabo de nombrar, todos estos dones en cada persona en particular, las hace uno solo. Y, dice muy clarito, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto no es que me paré yo aquí y miro a Gabriela y estiro la mano y dice, Dios me dijo que reciba el Espíritu Santo. ¿Eso es verdad? Eso no es bíblico, desde ningún punto de vista. Esa es una herejía. Porque el que da, ¿quién es? El Señor. Nadie más. Yo no puedo dar dones. Veíamos esta semana que a quién le corresponde la obra de los dones. Al Espíritu Santo. No le corresponde a Giovanni. Reciba tal cosa. Venga, me quito el saco y póngaselo. Que es que usted va a recibir la unción, que usted va a recibir no sé qué. Eso no es de Dios. Eso son herejías. Aquí dice que el que lo hace es el Señor. Por eso estamos hablando de comunión íntima con Él, no con el pastor, ni con el líder, ni con el evangelista que habla gringo y entonces toca ir porque ese habla lo más de bonito. No, Señor, de eso no se trata. Aquí se trata es de tener comunión con el que hay que tener comunión para que nosotros seamos un cuerpo y tengamos también comunión entre hermanos. Y nuestra comunión, como vamos a ver, verdaderamente es con el Señor Jesucristo. Con nadie más. Bien. Versículo 12. Uno que tenga la voz así como gruesa, Franco. 12. Sí, de Corintios. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muy bien. Entonces, ¿este cuerpo de qué está compuesto? De muchos miembros. De muchos miembros. Este cuerpo que está acá. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué es? Un cuerpo. ¿Ahí hay unidad? Hay unidad. ¿Pero qué hace que haya unidad? ¿Qué hace que haya unidad en este cuerpo? ¿Qué será lo que hace que haya unidad acá? A ver, vamos a levantar la mano. Que están en uno solo. Levante la mano. ¿Qué hace que en este cuerpo haya unidad? Uno que levante la mano. Muchos miembros, pero esos muchos miembros, ¿qué es lo que hace que haya unidad? El Espíritu Santo. Que funcionan como uno. Bien. ¿Sabe qué hace que haya unidad? Que mi mano no puede cumplir las funciones del ojo. Ni el ojo la del olfato. Ni el oído la de la boca. Eso es lo que hace que haya unidad. Cada uno cumple su rol. Su rol. Cada uno cumple su rol. Y si no, ¿qué unidad habría? Imagínense que mi mano quiera hacer pie. Lo vamos a mirar. Bien. Señora. Del otro. Muy bien. Bien. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en varios cuerpos. En un cuerpo. El Espíritu Santo no se está moviendo por ahí, regándose por allí, por allá, como si fuera, yo no sé qué, alguna feria de como cuando ese adivino que llamaba como que era, ¿cómo se llama? Un adivino que estaba siguiendo a Pablo y que, oye, venga, yo quiero que me venda de eso que usted tiene porque yo quiero también ganarme unos pesos con el Espíritu Santo. Le dijo, hijo del demonio, perezca su deseo con usted, porque es que el Espíritu Santo no es para jugar con él, como que cargan una botellita la sangre de Cristo y está repartiendo sangre de Cristo por todo lado, que lo cubre, que lo proteja, que lo guarde, que lo lleve, que le quite, que el negocio le salga bien. Esos son herejías del diablo realmente, del diablo son. Lo mismo el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo está en usted y en mí como creyente. En todo el que ha creído, ahí está. Él no se va, él no se sale, él no sale de vacaciones, nada de eso. Yo lo pongo en vacaciones cuando no tengo comunión con él. Dice la Escritura, yo puedo apagar el Espíritu Santo. Quiere decir, no tengo comunión con él. Allá en un rincón, sentado en una sillita, porque yo no quiero tener comunión con él. Eso sí lo podemos hacer nosotros. Ese es el poder que Dios nos dio de la voluntad. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo lo usamos, mis hermanos? Bien. Dice, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. No importa quién sea el que conforme ese cuerpo, dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y cualquiera que sea, fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, de Neiva, de Pereira, de Santander, un costeño, el que sea. Si pertenece al cuerpo de Cristo, fue bautizado por el Espíritu Santo. Eso lo está diciendo este. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Escuchen, cada frase que tiene la Biblia tiene profundidad, altura y anchura. Es realmente grande la palabra de Dios. No se aburra de leer la palabra de Dios porque jamás va a dejar uno de escudriñarla, porque siempre va a hablar, siempre va a hablar. El mismo versículo que usted ha leído 1000 veces le va a decir otra cosa y le va a decir y le va a decir, si usted quiere oír realmente, si quiere oír. Nos dio a beber, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un mismo llama a la unidad. El Espíritu Santo a nosotros nos dice A y en otra comunidad dice B. El Espíritu Santo habla una sola cosa al que estudia la palabra, no al que guarda tradiciones. El que guarda tradiciones dice lo que otro dijo y les gusta escuchar prédicas para llevarla a otra comunidad porque no tiene comunión con Dios. Pero él habla una cosa a la iglesia en todo el mundo. Pero seguimos. Además, versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro. ¿Qué dice del cuerpo? ¿Será que el cuerpo es solo el pastor? No. O la diácona que repartió ahorita la esta tampoco. No es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, hermana Lady, por favor, lo que usted decía ahorita, ¿cómo va a funcionar? Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, y se reveló el pie. Ah, porque no soy mano, entonces no soy del cuerpo, punto. Y se paró en la raya el pie, que no es mano, y entonces dijo que no era cuerpo. Y la pregunta es, ¿por eso no será del cuerpo? Porque no es pie. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como el pastor quiere. Ah, como él quiso, como él quiso. Por eso nombra todo el capítulo antes de los dones. A cada uno en particular, como él quiere, se lo da a fulano, a sultano, perencejo, para que podamos ser un cuerpo. Cada uno en particular va. Lo que necesitamos descubrir usted y yo es cuál es nuestro rol en el cuerpo de Cristo. Necesitamos saber cuál es nuestro rol. Punto. No porque me lo dijeron, sino porque me lo dijo el Espíritu Santo. Él. Ninguno estamos capacitados para revelarle al otro lo que hay. Mira, hermana, yo la veo ahí. Ay, usted tiene tal don. No, eso no es así. Si no se lo revela el Espíritu Santo, esa hermana que yo le dije eso va a hacer algo para lo cual no está capacitada. Y se va a sentir amargada, frustrada y todo lo demás a futuro. Bien. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pues cuando yo quiero gobernar la iglesia, digo que no hay cuerpo. No hay cuerpo. No, dime. En el 19. En el 19. Hermana Marlene, ponga cuidado de lo que vamos, ¿sí? Bien. Hermano Pedrito, lee el 20, por favor, así con entonado acento.
muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Esta noche vamos a entender eso con claridad. ¿Cómo es que somos uno? Aunque somos muchos, que ya les dije. Ni siquiera el ojo puede decir a la mano, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Yo no le puedo decir a la hermana Andrea, no te necesito, a la hermana Angie, yo no le puedo decir eso, porque ¿qué estoy haciendo? Excluyéndolo. No lo necesito. ¿Eso puede ser posible? Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Eso es posible cuando no entendemos esto. Entonces somos tan atrevidos que le decimos a alguien en la comunidad que no está caminando como la comunidad quiere que camine, hermano, váyase, dése unas vacaciones que aquí no lo queremos ver, mire, usted se está portando mal, usted no sé qué, y lo sacamos. Y lo sacamos. Tomamos atrevimientos que la escritura dice que yo no puedo tomar. Le infringimos disciplinas a los hermanos que yo no tengo por qué hacerlo. No tengo por qué hacerlo, es entender mal las escrituras, es tomar decisiones que solo las tiene que tomar el Espíritu Santo, no yo, no yo. Esos son, por eso hay que estudiar la escritura. Bien, pero viene una que ahí sí los voy a poner a ustedes a que me enseñen esa partecita acá. Dicen acá, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice? ¿Será que eso se ve en las comunidades? ¿Eso se mira en su casa? Que la persona que usted ve más débil es la más necesaria para esa casa. ¿Y por qué es necesaria? ¿Por qué el más débil es más necesario? La pregunta. ¿En qué comunidad, empezando por esta, el miembro más débil es el más necesario? ¿Duro? Porque cumple funciones específicas que a veces nadie quiere hacer, como digamos, por ejemplo, en las iglesias a veces se dedican a la persona que lava el baño, que hace aseo, no tiene que hacer. O a veces lo hacen como de castigo. Bien. Vamos a ver si es por ahí. Duro para la grabación. A fortalecer esa parte a la que está débil. eso nos a preparar para que tengamos la capacidad de preparar esa parte. ¿A qué lo invita el hermano más débil? ¿A qué? ¿A qué lo invita el hermano más débil de una comunidad? A orar, a estar atento, a caminar con él. ¿Y quién es el beneficiado? Yo. Entonces, ¿son necesarios? Son necesarios. ¿Qué tal todos fuéramos perfectos y en la foto todos quedáramos lindos? ¿Cómo nos edificamos? ¿Nos podemos edificar? No. Bien, pero este sí se los voy a dejar a ustedes. Y aquellos del cuerpo, Andrea, que nos parecen menos dignos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Quién me puede ayudar con ese versículo, por favor, con esa porción? Por favor, una ayudita, la necesito. La necesito. ¿Qué parte de este cuerpo es menos digno? No lo nombren, pero que hay que vestir más dignamente. ¿Qué parte del cuerpo? ¿Entendemos quién es el menos digno en el cuerpo de Cristo? Que tengamos que, ¿qué? Que vestir más dignamente. Entonces, les voy a decir esto. Yo sé que aquí en esta comunidad no pasa eso. Por favor, pongamos cuidado. Por favor, no nos distraigamos, que estamos hablando algo bastante delicado. En esta comunidad voy a creer que aquí no pasa. Pero vamos a decir que vemos que alguien peca, que alguien peca en la comunidad, está pecando. ¿Qué hace normalmente una comunidad? Murmurar. ¿De qué lo estamos vistiendo al hermano que está pecando?
de amor, de murmuración, ¿cómo se llama eso? De misericordia, lo estamos vistiendo cuando murmuramos. Entonces, ¿qué dice? Y aquellos del cuerpo que nos parecen, ¿le parece a Dios? A nosotros. Escuche que ahí dice nos parece. Siempre somos nosotros menos dignos. ¿Qué debemos hacer con ellos? Vestirlos dignamente, o sea, darle el lugar que Dios le tiene a él, no el que yo le quiero dar. Dios lo sentó aquí y pórtese como se porte. Yo lo que tengo que hacer es vestirlo con misericordia, con amor, con gozo, con perdón, con paz, traerlo, mostrarle que Dios es cierto, que Dios es verdadero, mostrar el camino. ¿Lo hacemos? No responde. No responde. Pero eso es lo que hay que hacer. Esto es crecer. Esto es crecer. Es crecer. Bien. Y los que en nosotros, escuche esto, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Cuáles son los menos decorosos? ¿Habían leído eso? ¿Lo habían visto? ¿Lo hemos estudiado? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles serán los miembros del cuerpo de Cristo que son menos decorosos, que hay que vestir con más decoro? O tratarlos con más decoro. De pronto la misma identidad con respecto a lo que son, o si desconocen esa identidad con respecto al pensamiento que Dios tiene acerca de ellos. Bueno. Entonces, no creo que esté hablando como de estatus, sino también de sus pensamientos. Está diciendo Pedro. ¿Qué identidades tienen que para mí de pronto pueden ser terribles y que para él son también algo difícil? Es que yo soy muy... Por ejemplo, muy bien. ¿Cuántos de los que están acá tampoco van a levantar la mano? Porque ahorita todos levantan la mano. ¿Cuántos de los que están aquí se creen ignorantes para estudiar la Biblia? Yo no puedo, yo no sé qué, yo sí sé cuántas. ¿Esa con cuánto decoro se ve? Entonces, ¿cómo hay que tratarlos? Con más decoro. O sea, dedíquele tiempo. Venga, sentémonos, estudiemos, trabajemos la escritura, hagamos. Pero ¿qué hacemos con ese que no sabe? Lo excluimos. Muy bien. Excluimos, que es lo que el hombre está acostumbrado a hacer, a excluir todo el tiempo. Bien. Porque los que en nosotros son más decorosos, ¿qué dice? No tienen necesidad. Pero, viene mi pero, listen. ¿A quiénes les damos nosotros más decoro? Al que más sabe, al que más muestra, al que más, a ese le damos más decoro. Y el que no, ¿cuántos de nosotros estamos buscando a Blanquita, por ejemplo, que no entiende casi las escrituras? Venga, Blanquita, nos sentamos con usted, estudiamos, bla, 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 y nos dedicamos a ella y le damos más decoro. Que porque ella, ¿cómo se siente? Ella dice, yo no entendí y todo. Eso es lo que yo sé. Y todo. ¿Y quién sea persona de ella? ¿Quién sea persona de aquel que dice que no sabe? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Eso es darle más decoro al que necesita decoro. Pero nosotros tenemos como el chip cambiado y le damos decoro al que más sabe. Al que no tiene necesidad. Al que no tiene necesidad. Qué bonito esto. Bien. Pero, ¿qué dice la parte B del 24? ¿Alguien que lea duro? Sí, hágale, duro. Tanto más abundante honor al que me faltaba. Muy bien. ¿Cómo ordenó Dios el cuerpo? ¿A quién hay que darle honor? Al que le falta, no al que le sobra. Mire que aquí, ¿cómo es la sociedad? ¿Cómo es la sociedad? ¿A quién se le da honor, José? Ah, ¿cómo? Cántela. ¿Uno qué? Uno vale según lo que tiene. Por desgracia es la ley de la vida, ¿no? Por desgracia es la ley de la vida. Y esa es la ley de todo ser humano. Darle honor ¿a quién? Al que no tiene necesidad. Al que no tiene. Pero el Señor dice, Dios le da más abundante honor al que le falta, no al que le sobra.
no al que le sobra. Por eso los pastores los ponen donde los ponen. Porque ¿quién es el que estudia? ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el chacho? ¿Quién es el dueño del aviso? Pues ese hay que ponerlo por allá en la altura y mejor dicho, y el Dios de los dioses. Y él es el que, mejor dicho, se la pasa de rodillas orando por mí. Yo la verdad lo dudo mucho. Si tengo 10,000 miembros, ¿cómo voy a orar por cada uno? No puedo. En cambio, si tengo 30 de pronto, 90. Bien. Entonces, tengo una pregunta. Hermano o hermana Marlene, ¿por qué Dios nos está contando todo esto? ¿Cuál es el propósito de Dios al contarnos esto? Uno, perder la cabeza y el saber. muy bien, hijo de Marlene. Pienso que el propósito es para que se cumpla el propósito de la unidad. Se está hablando de unidad, ¿cierto? Muy bien. Sara levantó la mano. Que en cada uno encuentre su rol. Entonces dice aquí, ¿para qué? Dice el 25. Léalo, hermano Edison, por favor. El 25. Duro. ¿Para qué él nos cuenta todo eso? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso suena como inalcanzable, ¿no le parece? Suena como duro, porque estamos en tiempos de qué nos ocupamos. De mí. Yo soy el importante, yo soy el que necesito, pobrecito yo, lo que sea, o no me alcanza, o sí me alcanza, o lo que sea, como sea que pensemos, pero nos ocupamos de nosotros más que del prójimo. Y ahí dice muy clarito, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esto es bastante fuerte. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Unidad. Eso se llama unidad. No hay otro nombre que se le dé a la unidad. Por favor. De manera, esto es un cliché para muchos, para muchos. Para mí fue un cliché casi toda la vida de creyente. Y este cliché dice así para algunos. De manera que si un miembro padece, pues sí, todos los miembros se padecen con él, se duelen con él. ¿Eso es verdad? No respondan. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso sí, dime. Ah, muy bien. Es Matías, ya te digo que es un cliché. Es un dicho, algo que uno repite todo el tiempo, pero que nunca cumple. Por ejemplo, voy a hacerle caso a mi mamá y todo el tiempo dice, voy a hacerle caso a mi mamá, pero nunca lo hace. Eso se llama un cliché. Bien. Entonces, este es un texto muy rico para estudiarlo hablando de unidad. ¿En dónde comienza la unidad de Melody? ¿En dónde? ¿En dónde? En la casa, dice ella. En la casa comienza la unidad. Ahí comienza la unidad. Muy bien. De manera, ya lo leí, era que lo iba a repetir otra vez. Ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo. Miembros, cada uno en particular. Mire que no somos iguales, no nos parecemos, no tenemos ni siquiera un tricitico del otro. Nada. Lo único que tenemos cada uno de nosotros, que es uno solo, es el Espíritu Santo. No tenemos más que nos haga parecidos. Bien. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, otros profetas, maestros, el que hace milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero pregunta el versículo 29 y 30. ¿Son todos orejas? ¿Son todos narices? ¿Son todos bocas? ¿Son todos ojos? No, no son todos eso. Pero dice, procuremos pues los dones mejores. Mas yo muestro un camino más excelente que ese. ¿Cuál será el camino? El camino del amor. Y ahí viene el capítulo 13
de, de Corintios. En esta diversidad que tenemos acá en esta reunión, ¿quién quiere expresar algo que vaya entendiendo de lo que vamos hablando esta noche? Porque tenemos otras porciones y ya terminamos. Alguien que quiera levantar la mano y expresar, sin pena, nada de esas cosas, porque somos una familia realmente. Ah, Yanira, bueno, ¿qué iba a decir? Me acerqué y me hizo así con el pie, ¿qué más? Duro porque la están escuchando. Entendiendo, llevándolo al ejemplo natural de mi cuerpo, los miembros no viven en función de sí, o sea, de un miembro le sirve a otro miembro, sino en función del cuerpo. Cuando entienden esa unidad que sirven al cuerpo, pues obviamente funcionan como tal los miembros de abajo, lo que pienso del cuerpo de Cristo. O sea, si somos unidos al Señor, o sea, esa es nuestra unidad, ¿cierto? Estamos unidos a Él, entonces... ¿Cómo estamos unidos a Él? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos unidos a Él? Él es la Cabeza. Él es la cabeza. Eso lo vamos a ver ahorita. No estamos unidos mágicamente. Él es la cabeza. ¿Y qué hace una cabeza? Dirige, gobierna, etcétera, todo lo que sea. Sí. Entonces, estar sujetos a ese gobierno, eso permite la unidad. No que yo me preocupe de mi hermano, de si le sirvo o no, o decir, no, pues usted no se lo tengo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Usted no lo hace. Sino todos pensamos en función de la cabeza, que en este caso es Cristo. Muy bien. Eso que acaba de decir, ninguno de nosotros lo cumple. Porque esto es de otra esfera. Entender esto es caminar en el lugar que nos corresponde caminar y es el cielo, no la tierra. De verdad. Ustedes se han puesto a pensar, como yo, o nos hemos puesto a pensar, que el corazón diga, estoy cansado de funcionar. No quiero trabajar más porque es que mire la mano allá perezosa, se aquieta, ya no hace nada. Y no funcionara el corazón, ¿qué pasaría? O el ojo se revelara, o el cerebro, o lo que fuera que se revela en nuestro cuerpo. El cuerpo se revela para no trabajar. En función que se atrofie es una cosa, que se enferme, que cualquier cosa. Pero ninguno dice, no quiero ser mano, no quiero ser pie, no quiero ser ojo. Ninguno se revela. Y miren el ejemplo que trae el Señor a nuestra vida a través de la palabra de Dios, el cuerpo humano. Porque ninguno se revela y todos trabajan. Y por eso hay armonía, por eso todo funciona, por eso podemos pensar, comer, por eso hay digestión, por eso el sistema circulatorio funciona, el sistema digestivo, todo lo demás, todo el sistema nervioso funciona, porque ninguno se pone a decir, yo no hago eso, yo no lo quiero hacer, sino que cumplen una función natural, normal, para lo cual fueron hechos, su rol natural. Pero nosotros, como cuerpo de Cristo, hemos entendido lo que es ser cuerpo de Cristo, lo que se llama ser un miembro del cuerpo de Cristo, que es santo, que es justo, que es verdadero, que es misericordioso, que es fiel, que es todo lo demás. Nosotros como cuerpo estamos cumpliendo la función, o nosotros sí tenemos la potestad de decir, no lo hago. Esa es la pregunta. ¿Nosotros lo podemos hacer y no funcionamos? ¿O sí funcionamos? ¿Qué estamos haciendo como cuerpo? ¿Qué estamos haciendo para que haya unidad? Para que haya unidad. ¿Qué parte del cuerpo rechaza al otro? Pues el día que un miembro del cuerpo es rechazado por el cuerpo, se atrofia y se muere y daña todo el cuerpo. Si el corazón le pareció que el campito que tiene muy poquito y se quiere crecer, ¿qué pasa cuando el corazón se crece, doctora? ¿Afecta todo? Afecta todo el organismo. Los ojos cuando se hinchan en las cuencas, no caben ahí, se salen, porque se atrofia un órgano y va a afectar, realmente afecta todo el cuerpo. Aquí dice que cuando un miembro siente algún dolor, todo el cuerpo nos debiéramos doler por eso. Todos nos debiéramos doler por eso, como pasa en el cuerpo natural. Si me machuco, si me pullo, lo que sea, cuando le van a tomar la sangre a uno aquí con ese pullita horrible, todo el cuerpo siente esa presión tan horrible, ¿cierto? Ese es un modelo para que nosotros podamos visualizar lo natural y entender lo espiritual.
entender lo espiritual, que es lo que nos falta entender, crecer a esa estatura, llegar a esa madurez, caminar en ese terreno que Dios nos dice que ya ha conquistado para nosotros. Necesitamos hacerlo o vamos a hacer un cuerpo desbaratado. Y todo arranca ¿en dónde? En la casa. En la casa arranca. La mamá y el papá con sus hijos, o el papá con sus hijos, o el abuelo, el que sea, donde sea, ahí arranca la armonía. Ahí no hay otra manera, no hay otro lugar donde aprender. Aquí venimos a desarrollar, a mostrar lo que Dios ha hecho con nosotros. Nada más. La próxima reunión que hagamos tenemos que venir es a hablar de Él. No a escuchar a otro hablar, sino mira, Dios ha hecho conmigo esto, he entendido esto, mira qué maravilloso aquello, lo otro. Hablar de Dios y edificarnos como cuerpo de Cristo. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Samuel iba a decir algo? Claro, una vez un hombre, eso es verdad, hizo una protesta por ahí en la India, y la forma de protestar fue que levantó un brazo y lo dejó ahí. Dijo, no lo voy a bajar hasta que la cosa que yo quiero no se cumpla. 1 año, 2 años y 3 años. Cuando lo fue a bajar, pudo. Ahí sí le quedó de por vida, tieso ahí encima. ¿Para qué le sirve? Para nada, estorbo. De estorbo. Ese es un estorbo. Yo no quiero decir si yo parezco un estorbo en el cuerpo de Cristo, pero no quiero parecerlo ni serlo, sino de verdad funcionar en el rol que Dios me puso. Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer. Bien. ¿Alguien más? Ya. También pienso que la importancia de cada miembro, ¿no? Porque yo no me imagino, por ejemplo, a la mano diciendo, no, qué rabia ser hermano, yo quería ser, ¿sí? O sea, porque es que no entendemos en lo espiritual que los dones, como me acaba de decir, los da este Espíritu Santo. Entonces yo no tengo que creer, si Dios me dio, por ejemplo, a mí el don de fe, no tengo por qué creer que el don que tengo es menos importante, por ejemplo, que dónde está viviendo. Y yo quiero ese don y quiero ese don. Y busco donde no, y me frustro y hago un montón de cosas por no hacer lo que a mí me corresponde hacer, porque no he entendido que los dones los da el Espíritu Santo. Sí, no envidiar. No envidiar, Porque envidiar es lo que lo perjudica a uno todo el tiempo. Un hermano que lea Gálatas 3:28, ¿quién? Pedro. Otro hermano que lea Colosenses 3:11. Grace, bueno, Grace. Otro hermano que lea Efesios 2:19. Vivian, bueno, Vivian. Listo. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois hijos de Cristo Jesús. En Efesios no hay Gálatas 3:28, ¿cierto? Solo en Gálatas. Bien. Bien. Muy bien. ¿A quién excluye el Espíritu Santo? A ninguno. En la iglesia pueden haber negritos, blanquitos, coloraditos, amarillitos, altos, gordos, de Soacha, de Faca, de Madrid, de Estados Unidos, de Inglaterra. ¿Excluye? Aquí no excluye, todos somos uno. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, luego el varón no es más que la mujer ni la mujer menos que el hombre. Somos igualitos, pero cada uno cumple en el cuerpo una función muy importante. Bien, Colosenses 3:11. Además dice, ¿el por qué de eso? Porque ustedes y yo somos uno en Cristo Jesús. ¿Somos qué? Uno en Cristo Jesús. Por eso no hay exclusión. Somos uno en Él. Fuera de Él somos muchos. Aquí somos uno. Bien. Colosenses 3:11, ¿quién?
sino que Cristo es el todo y Él todo. Que ya no hay todo eso. No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, libre ni esclavo. ¿Por qué no hay nada de eso? Dime. Muy bien, dice acá, porque Cristo es el todo en todos, porque Él es el todo, no el pastor, no el líder, no el que más sabe, no el que menos sabe, Él es el que es el todo en cada uno de nosotros. Él es el todo en James, es el todo en la hermana, es el todo en la niña, Él es el todo en cada uno de nosotros. Eso nos hace uno. Ahí es donde hay unidad. Bien. Efesios 2:19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Siempre se va a repetir ese final glorioso de cada porción que hemos leído, ¿cierto? Dice, así que ya no somos ni extranjeros ni nacidos por pura ahí casualidad, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Fue el que leíste, ¿sí? Bien. Miembros de la familia de Dios. No son miembros de la familia del pastor, no son miembros de un nombre, llámese Sin Muros y Puertas Abiertas o como se quiera llamar, no son miembros de eso es apenas un logo, o como lo quieran llamar, no tiene importancia, no tiene unción, no es mágico, no representa absolutamente nada, es un nombre cualquiera, pero lo que sí somos es de la familia de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, de los santos y miembros de la familia de Dios. Bien. Yo voy a leer lo que sigue para terminar esta noche. Efesios capítulo 4, ahí mismo. Este ejercicio es extraordinario este ejercicio. ¿Iguales? Aquí no hay nada que se parezca a la igualdad. ¿Pero qué manifiesta esto? Unidad. Muestra un solo cuerpo, muestra lo unidos que estamos además. Efesios 4, dice el versículo 2 en adelante. Cualquier cosita que quieran preguntar la van haciendo, por favor. Dice acá, voy a leer desde el 1. Dice el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, les ruego que caminen como es digno de la vocación con que fueron llamados. La pregunta que yo tengo acá, no para responder, pero ojalá la anoten, ¿cuál es la vocación con que usted fue llamado o llamada? Porque yo no lo llamé, ¿o sí? No, yo no lo llamé a formar parte del cuerpo. ¿Cuál es su vocación? El que lo llamó sabe cuál es su vocación. Entonces, ¿a quién hay que preguntarle? Al que lo llamó. Ay, pastor, ¿usted no sabrá qué don tengo yo? El de dar, hermano. El de darme, ¿ah? Bien. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. No hay otra manera que aquí entramos en la dimensión del amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Yo quiero preguntar si entienden ese versículo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. De acuerdo a lo que venimos hablando, ¿qué significa estar solícitos, atentos de guardar la unidad del espíritu? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Trabajar por ser el cuerpo. Muy bien. Muy bien. De proteger al débil. Es bonito todo, realmente es bonito y están atentos, pero ahí dice que la unidad de quién que tenemos que guardar, del espíritu. Para poder hacer lo que estamos hablando del otro, de la ayuda, de estar atentos, necesito tener unidad con el Espíritu Santo y entonces se da la unidad en el cuerpo. No podemos arrancar por acá para llegar a dónde, porque no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que arrancar por allá la unidad con el Espíritu Santo para que podamos tener, ahí sí se da naturalmente la unidad acá.
El fruto del Espíritu Santo. Muy bien. Dice ahí, el vínculo de la paz. Un cuerpo, siempre lo va a repetir, la Biblia lo va a repetir. Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de ¿qué? De su vocación. ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es? ¿Cómo es la función suya o qué parte del miembro del cuerpo es que ya entendió cuál es su función y este cuerpo va a andar en un ritmo, en una melodía, ¿cómo se llama eso? En una armonía maravillosa, maravillosa. Necesitamos saber cuál fue la vocación que nos llamaron. Bien. Sigue diciendo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, coma, ¿qué dice? Luego no, ¿quién es mi cobertura? Mi cobertura no tiene que ser una iglesia más grande, más poderosa. ¿Qué dice aquí? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos mi cobertura y por todos, o sea, a favor mío y en todos. ¿Necesitamos más? ¿Algo de más queremos nosotros como creyentes, como hijos, como miembros del cuerpo de Cristo? Si entendemos esto, créanme que es extraordinaria la vida que vamos a vivir de aquí en adelante, con todas sus situaciones, pero vamos a vivir una vida maravillosa y gloriosa, se los aseguro. Todos nosotros. Bien. Pero, ahí viene un pero. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme yo se la pedí al Señor. ¿Conforme a qué? Dice ahí. El don de Cristo. Ah, muy bien. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál don de Cristo? ¿Por qué el don de Cristo? ¿Qué es el don de Cristo? Porque si yo no entiendo, dime, el don de la palabra. ¿Cuál es el don de Cristo? El Espíritu Santo, la salvación, el Espíritu Santo. Es el don de Cristo. De acuerdo a eso, nos fue dado ¿qué? La gracia. La gracia, según la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, este es uno de los versículos que más me ha impactado en lo que he estudiado en estos días. El Señor Jesús subió a lo alto. ¿Y qué llevó? Llevó cautiva la cautividad. Y ahí sí dio dones a los hombres. Luego, ¿qué se llevó? El Señor Jesús, si lo estudiamos y lo entendemos, Él se llevó cautiva la mente de esclavos que hemos tenido toda la vida. La mente religiosa, la mente ¿cómo se dirá eso? Se conforma, esa mente conformista. Se la llevó, ahí dice se la llevó. Si Él se llevó mi mente esclava que tenía, como la que tenían los israelitas cuando salieron de Egipto, como nosotros cuando nosotros salimos de una iglesia religiosa para meternos ¿a dónde? ¿A dónde nos metimos? A otra iglesia religiosa. Porque ¿qué nos traímos de esa mente, de esa iglesia religiosa? La mente religiosa. ¿Es fácil salir de la religiosidad? Les aseguro que no. Nos la vamos a pasar hasta que venga el Señor Jesucristo, sacando esta parte de la religión y cuando nos demos cuenta estamos metidos en otro tipo de religiosidad y otro tipo de religiosidad, pero todo ese trabajo, todo ese desarrollo nos lleva a crecer y a crecer. Esto no es para cansarnos, sino para crecer. Esto nos invita a crecer. Entonces, el Señor Jesucristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. La llevó, está presa, por allá, yo no sé dónde la tiene, pero está presa. Luego su mente y la mía están en libertad plena para entender el mensaje del Señor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, no me pregunten porque no sé qué es eso. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos con un propósito: llenarlo todo. Absolutamente todo. Y dice el versículo 11 en adelante. Hermana Angie, usted que tiene una voz bastante fuerte, versículo 11.
Bien. ¿Quién hizo todo eso? El Señor. A todos los hizo pastores, ya sabemos, no a todos profetas, otros evangelistas, no, Señor. ¿Con qué propósito hizo todo eso el Señor? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 13, todo eso va a seguir sucediendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a mirar un poquito ese versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos al cielo, dice James. ¿Qué entienden por ese versículo? De acuerdo a todo lo que hemos visto. ¿Ese versículo está hablando de unidad? Muy bien, está hablando de unidad. ¿De qué tipo de unidad está hablando? Ya lo vimos antecitos, pero otra vez, en un versículo atrás lo vimos. El mismo pensamiento nos lleva a la unidad, dice Andrea. ¿La unidad se da porque tengamos un mismo pensamiento? ¿O la unidad se da porque estamos unidos al que tenemos que estar unidos? Si no estamos, allá el versículo dice el 3. ¿Qué dice el 3? Ah. Menos honrosos, menos dignos, y que esos son necesarios en la iglesia para crecer, y entonces me involucro con el cuerpo y cumplo mi función como cuerpo. Eso es unidad, porque estoy trabajando en función de lo que la cabeza me dice. La unidad en la cabeza. Ahí se logra la unidad, y eso es lo que está diciendo acá. Por eso él nombra a muchos miembros y les da capacidades a cada uno hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A dónde me está llevando? A conocer al Hijo de Dios. A conocer al Hijo de Dios. Para poder ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del pastor. Eso es una belleza. Del pastor de pastores. Muy bien. Y dice el propósito. ¿Cuál es el propósito, hermano Pedro? El 14. Para que ya no seamos niños, infantes, cualquier de todo viento de doctrina, por estratagema De hombres. para engañar emplean con astucia las artimañas de... Entonces, ¿qué es lo que quiere buscar todo hombre? Artimañas, argucias, para convencerlos, para decirles, mire, la unidad es esto, la unidad es aquí, venga, usted tiene tal don, usted tal esto, no sé qué, y fuera de este lugar usted va a cometer un pecado porque va a escuchar lo que no tiene que escuchar. Es aquí donde está la verdad y solamente aquí. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿En dónde se halla la unidad de la fe, Vivi? En mi relación con el autor y consumador de la fe. No con la fe que yo le quiero presentar, sino con el autor y consumador de la fe. Ahí se halla la unidad de la fe. Si todos tenemos comunión con el autor y consumador de la fe, ¿vamos a hallar unidad en la fe? Claro, en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que yo iba a decir que estábamos diciendo?
La iglesia primitiva, ¿con quién arrancó a formarse? Con solo judíos. Judíos que ya tenían la circuncisión, judíos que en la iglesia primitiva, ellos todavía no iban a la oración de las 6 de la mañana, de las 12 del día, de las 6 de la tarde. Ellos siguieron cumpliendo con muchos ritos esa iglesia primitiva. Tenían algún problema de reunirse si todos pensaban igual, hablaban igual, y ellos creyeron que el solo hecho de conformar el grupo que estaban conformando, el Señor Jesucristo iba a volver ya en ese momento. Vendieron lo que tenían y lo repartieron entre los pobres porque ellos creían que ya iba a venir el Señor Jesús. Si ustedes empiezan a mirar las cartas paulinas, arranca desde ahí, desde ya va a venir, hasta que Pablo empieza a meditar y dice, uy, no, creo que esto se va a demorar un tiempo, porque aquí hay que predicar y enseñarle a la gente, es mucha la gente, la salvación no es exclusiva para los judíos. Y él lo entendió enseñándole a los gentiles. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué pensaba de las personas que no eran judías? Que eran inmundas. Lleno del Espíritu Santo, y tuvo que venir el Espíritu Santo a decirle, vaya hasta la casa de Cornelio. No, yo no voy a eso porque yo no me trato con ningún inmundo. Y entra a la casa de Cornelio y le dice, hermano, yo entro aquí, pero realmente ustedes todos son inmundos para mí. ¿Y cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Esto no es solamente que se recibió el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo sí vino, pero puede estar ahí quietico. Quietico, ahí está. No revela, no enseña, porque yo no le pregunto. Entonces, todo eso es un proceso. El de toda la iglesia es un proceso. Pero hasta el capítulo 5 todo era color de rosa. El capítulo 6 de Hechos, versículo 1, arranca diciendo, ¿quién lo puede leer? Capítulo 6, versículo 1. De Hechos 6, 1. Para lo que estaba diciendo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hasta ahí. ¿Qué pasó cuando la iglesia creció? Empezaron los problemas. Ya llegaron de otras naciones, de otros pueblos, se metieron acá. El que decía que era así, el que decía que era así, el que hablaba griego, murmuraba del que hablaba hebreo, y el de hebreo el que hablaba griego, y se formó el zaperoco. Porque yo no sirvo a la mesa, y que yo no soy el que sirve, y que yo me dedico a la palabra, y que yo no sé qué, y si sé cuándo, y empezaron los problemas en la iglesia. ¿Hasta cuándo? Todavía hay problemas en la iglesia. Todavía hay muchos problemas. Bien. Dice que debemos seguir la verdad en amor para crecer en todo. ¿Esto es en quién? En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Tenemos una cabeza y no soy yo. Se llama Cristo Jesús, que se la sabe todas, Él. Y entonces dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿de quién es el cuerpo? De Él. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren el hebreo y en algunas cosas lo que significa cabeza. Y cabeza es comienzo, inicio, donde nace la cabecera del río, donde nacen los ríos, donde es la mayoría de las veces donde se inicia algo. Eso se llama cabeza. Y para nosotros tener unidad como cuerpo, necesitamos estar unidos a la cabeza. No pretendamos estar unidos sin estar unidos a la cabeza. No pretendamos que nos van a unir programas, cosas como esas de comunidad. Eso no nos une. Eso son cosas de nosotros los hombres. Pero a nosotros nos une estar unidos a Cristo, al Espíritu Santo. Eso sí trae unidad al cuerpo. Porque el Espíritu Santo nos va a decir a cada uno lo que tenemos y no debemos hacer. ¿Cuál es nuestra función, nuestro rol en el cuerpo? Él, solamente Él. Y esta es una invitación del Espíritu Santo a trascender. El que camina de la mano del Espíritu Santo, todo aquel que camina de la mano del Espíritu Santo, no entiende que no es ciudadano de acá. Es otra dimensión, digo yo. Es otra dimensión totalmente. Dice esa otra dimensión, van a recibir poder de lo alto.
Eso no es una dimensión terrenal, ¿o sí? La sabiduría que procede de lo alto, terrenal, no, es otra dimensión. Nosotros tenemos que aprender a vivir ya como creyentes, no carnales, no terrenales, sino espirituales, como hombres y mujeres que estamos estudiando la Escritura y entendiendo quiénes somos, cada uno en particular, en el cuerpo de Cristo. No pretenda decir que usted no es lo que es, porque es imposible. Usted es lo que el Espíritu Santo dice que es, y punto. Nadie le va a quitar eso. Nadie se lo va a quitar. No pretenda ser lo que otro dice que usted es. Eso trae frustración, desesperanza. Pero cuando usted es lo que Dios dice que es, ¿sabe quién le quita eso? Nadie. Nadie puede pasar una aplanadora, como le pasó a unos creyentes, y no negaron lo que eran. ¿Sabe por qué? Porque entendieron por el Espíritu Santo quién eran. Hoy en día, los hombres pretenden ser mujeres. ¿Pueden? Las mujeres pretenden ser hombres. ¿Pueden? Por más que se disfracen la mente, disfracen el pensamiento, es imposible romper una ley establecida por Dios. Nadie puede romper. Tiene que negar a Dios, y negando a Dios rompe la ley. Tampoco rompe la ley. Pero si se decide a caminar así, un abismo lo espera. Desgracia le espera a la persona. Y si es miembro del cuerpo de Cristo y no quiere vivir de acuerdo a la vocación con que fue llamada, pues ¿con qué esperanza vive? ¿Cómo se siente en medio de una comunidad? El menos digno, el menos honroso, lo que sea. ¿Cómo se sienta la persona? Pero necesitamos estar unidos a Cristo Jesús. Esa unidad no se puede romper. Ahí es donde nosotros logramos todo lo que necesitamos para hacer lo que el Espíritu Santo dice que somos. Eso cómo lo descubrimos en comunión, solamente en comunión. Pero ¿cómo descubrimos nosotros el amor? Manifestándonos el amor entre nosotros. No hay otra manera. Todo está fundamentado en el amor del Señor que fue puesto en nuestros corazones. Esta noche vamos a compartir la cena. Vamos a compartir la cena, la Santa Cena del Señor. Compartíamos con un hermano ahorita que cuando empezó a celebrarse la cena ya en la iglesia primitiva, había gente que llegaba con hambre y veía la mesa servida y ñum. Y el Espíritu Santo dice, oye, si usted tiene hambre, pues coma en la casa. Pero no venga a comer y a tomar acá sabiendo que hay personas que tienen necesidad y que están reunidas acá porque no tienen que comer en su casa. Eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Vienen a saciar su apetito, su hambre, su desamor. Oye, haga eso en su casa, dice la Escritura. A nosotros nos invita a Dios es a manifestar el amor. Y la mejor manera de nosotros exponer el amor es en la mesa, donde hay alimentos, donde compartimos, hablamos del Señor. Ahí es donde se manifiesta el amor. Ahí. Entonces, esta noche vamos a llamar a las diaconisas para que por favor alisten la mesa. Alisten la mesa y vamos a probar un alimento y alrededor del alimento vamos a orar.